Gracias. Ya está. ¿Quién es Lenovo? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo, pues, de asistir aquí a la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la clase de fisiología de la cavidad oral. Revisando los objetivos, vamos a revisar un poquito lo que es la anatomía, no muy a fondo ya lo vimos, pero sobre todo las partes esenciales que nos permiten valorar el mecanismo de articulación, así como los aspectos esenciales de la deglución, ¿vale? Y, pues, por supuesto, la fisiología básica del gusto. Una de las preguntas que había acomodado en mi presentación es: señale cuál de las siguientes terminaciones nerviosas es la responsable de los movimientos masticatorios. De los que no han visto la presentación todavía, la que subí, no sé si alguno quiera comentar. Así es correcto. La respuesta D es la correcta. La única rama del componente motor, es la única rama que tiene componente motor del nervio trigémino, el V3, y proviene del primer arco faríngeo. Esta imagen solo la acomodé porque es importante mencionar que hay una zona especializada o una zona específica para el control de todos los músculos, tanto, bueno, de la mímica facial, que tienen su relevancia, como veremos más adelante, como de la faringe y la lengua, todos los movimientos que permiten la coordinación para la deglución. Pero también es muy importante recordar que la sensibilidad es un componente aquí que cobra relevancia al momento de nosotros generar la deglución, que se da a partir del nervio trigémino, y de los cuales tiene sus tres ramas, ¿no? A partir de B1, que sale por el agujero rasgador orbitario; B2 a partir del agujero redondo; y B3 a partir del agujero oval. Ok. Bueno, a partir de B2 se dan las ramas, que es el nervio nasopalatino, que se conecta y que da la sensibilidad de la pared lateral de la nariz, y finalmente va a conectarse a través del agujero, el conducto incisivo, con los nervios palatinos mayor y menor. También son ramas o pertenecientes. Ramas pertenecientes de. Estoy cerrando, ¿verdad? Ya. Ramas pertenecientes de B2. A partir de la fosa pterigopalatina, en el cual se encuentra el ganglio del mismo nombre, el ganglio pterigopalatino. Ok. Parte de la inervación importante de los procesos dentales, a partir de B3, está el nervio alveolar inferior, que va a dar la inervación a los procesos dentales inferiores, la piel en la parte inferior y la sensibilidad de la lengua no especializada. Estamos hablando de la parte que no es gustativa. Es importante aquí mencionar, pues esta es la zona a partir de donde vierten los ramos, no solo sensitivos, sino motores de los músculos masticadores, que veremos más adelante. La sensibilidad especializada, dada en los dos tercios anteriores por el nervio facial, a partir del nervio de la cuerda del tímpano; el tercio posterior de la lengua, dado por el glosofaringeo o noveno par canal; y recordar que la parte de la epiglotis, y de la orofaringe nos va a ayudar también está inervada de manera especial por el neumogástrico, que también da sensibilidad gustativa. Algo a denotar aquí es que este diagrama lo saqué del Cummings, en el cual, solo para hacer énfasis, que la lengua se compara a veces con la sensibilidad de los labios y los pulpejos de los dedos en cuanto a distancia entre receptores. Es decir, la lengua puede ser muy sensible en su parte anterior para distinguir texturas, no igual en la parte posterior de la lengua. Y esto se va a dar a partir de las células filiformes, que son las que se encargan de la sensibilidad táctil, no especializada. Vamos a hablar un poquito de los ligamentos periodontales, los cuales son los que unen el diente al hueso alveolar, que permite la sensibilidad del contacto del alimento o de los dientes entre sí, para modular tanto la fuerza de la mordida como el reflejo de apertura mandibular en el caso de la lesión de tejidos blandos. Van a desencadenar también reflejos de salivación, discriminación interdentaria, que inclusive nos permite saber en qué sitio está el alimento o en qué zona está mordiendo
hasta bueno, qué zona de la boca es la que está mordiendo, ¿no? Y por supuesto es más sensible la parte anterior, hablando de los incisivos, que requieren 1 gramo de presión contra o comparado con los molares, que son 10 gramos. Es importante aquí, nosotros cuando revisamos a los pacientes, que cobra relevancia la ausencia de piezas dentales, no solo afecta la falta de trituración de los alimentos, sino también de que las otras partes de la boca que van a estar implicadas en el proceso de la masticación se van a ver afectados porque la fuerza de la mordida no es igual. Es decir, aunque el paciente a lo mejor tenga todos los dientes de un lado, la fuerza no va a ser igual porque va a tener una mordida anatómicamente mal alineada. Dentro del proceso del dolor ontológico, en el caso de inflamaciones, infecciones o lesiones dentales, pues bueno, se da la inflamación que genera liberación de histamina, sustancia piperadicinina principalmente, que generan vasodilatación. Esta vasodilatación favorece el aumento de la presión dentro de la cámara del proceso dental y finalmente la activación de las fibras tipo C. Las fibras tipo C, ¿qué nos dan? Nos dan un dolor principalmente sordo y son las más abundantes, del 50-75% de las que encontramos ahí. Y estas, pues, principalmente responden a la inflamación y estímulos térmicos. Las fibras A delta corresponden aproximadamente al 25-30% de la población de la aferencia, los cuales nos dan un dolor agudo, son las que nos permiten decir exactamente me duele aquí esta muela o esta es la zona que me duele. Y esta responde a fuerzas mecánicas principalmente. Al momento de que una muela, por ejemplo, se fractura, pues se va a dar un dolor sordo en toda la zona, pero lo que nos permite decir exactamente aquí me duele son las fibras A delta. Avanzando entonces ya Gusteau, que dice que todo mundo puede cocinar. Bueno, yo creo que esto es cierto. Esta es la parte de la presentación que se vuelve un poquito más molecular porque hay muchos procesos de investigación al respecto que no han culminado en el 100% del conocimiento de cómo funciona el gusto. Entonces, para hablar del gusto tenemos que hablar un poquito de la lengua. En la lengua encontramos aproximadamente, según el artículo de Human Biology of Taste, 7.900 receptores gustativos aproximadamente, de los cuales los dividimos en papilas gustativas. En cada papila gustativa podemos encontrar aproximadamente entre 50 y 150 células neuroepiteliales, de las cuales las papilas fungiformes encontramos aproximadamente 195, claro que esto va a variar de persona a persona, papilas filiformes, circunvaladas y foliadas, cada una con una función en específico que veremos más adelante. El 87% de las, sobre todo de las papilas fungiformes, las vamos a encontrar en los 2/3 anteriores de la lengua. Y ya habíamos hablado de que la lengua, aparte de discriminar las texturas, al igual o parecido al pulpejo de los dedos, también discrimina los sabores con una mayor exactitud, sin la necesidad de tener un estímulo muy grande. Es decir, no necesitamos comernos la vaca para saber que estamos comiendo, bueno, no vamos a decir vaca, pero un bistec, ¿no? Esto gracias a que la gran concentración de receptores permite una activación de los receptores laterales de las mismas células que propicia la propagación de este potencial de acción que veremos más adelante. Y esta es como la microanatomía nada más de una papila gustativa, en donde vemos el poro gustativo por el que salen los cilios gustativos de las células que contienen receptores específicos para cada sabor y las células bueno, más bien las aferencias del séptimo, en este caso de la parte anterior de la lengua, par craneal. Algo importante aquí es, antes se hablaba de que la parte anterior de la lengua, que está lo dulce, a los laterales lo salado, más posterior lo ácido, en la parte posterior de la lengua lo amargo y en el centro el más reciente de los sabores umami, ¿no? O de la carne o el receptor de glutamato monosódico. Sin embargo, si bien se ha demostrado que hay una mayor recepción para esos sabores en ciertas zonas, no significa que en esa zona, que en la zona, por ejemplo, del dulce, no podamos distinguir que algo está salado, ¿no? Al contrario, hay receptores de todo tipo en todo el dorso de la lengua. Una yema gustativa entonces va a constar de 3 células principales, de las cuales
La tipo 1 tiene parecido en la microatomía a una célula glial del sistema nervioso central, las cuales se activan por medio de potenciales de acción a partir de la entrada de cationes, es decir, el potasio y el sodio. Y las células tipo 2, que estas ya son otras células especializadas que van a tener receptores para el sabor amargo, el dulce y el umami. Y tenemos las células tipo 3, que son las famosas llamadas presinápticas, que son las que van a generar el contacto con el par craneal, ya hablando propiamente. Esto mediante, bueno, hablaremos un poquito más adelante de cómo se lleva a cabo esta activación de los receptores, pero nada más aquí enfatizar que la culminación de la activación de los receptores va a propiciar la activación de las células presinápticas tipo 3, llevando el ATP hasta el receptor P2Y, entre otros, activando el segundo mensajero que es a través de la proteína G, inositol 3-fosfato, denilciclasa, entre otros, que va a culminar en la liberación de serotonina y de ahí, bueno, la activación aferente de los pares craneales correspondientes para el gusto, que serían el 9, 10 y el 7. Según el sabor, hay un mecanismo de acción a través del cual se va a activar estos receptores. Por ejemplo, se habla de que los azúcares, bueno, están los azúcares y los endulzantes. Al menos este artículo menciona que pudiera haber una relación, el hecho de que los endulzantes requieren menos cantidad de esta sustancia para generar un estímulo o generar mayor sensación del gusto, del sabor dulce que un azúcar en sí, porque a pesar de que los dos activan los receptores T1R1 y T1R3, los endulzantes activan la proteína G que va directamente a activar la adenilciclasa. En cambio, los azúcares activan la proteína G, el segundo mensajero, pero estos pasan previamente por una cascada diferente que es el inositol 3-fosfato. El glutamato monosódico se habla que es aparte de generar el sabor de lo que es la carne como se describe en la bibliografía, algunos plantean la posibilidad de que este disminuya el umbral de activación de los demás receptores que hace que tengan un sabor aún más intenso, lo que permite a algunas marcas, por no mencionar, pero que tienen frituras, papas o algunas comidas japonesas, que es en donde más lo suelen usar, para realzar los sabores y generar que las personas tengan un aumento de la sensación del placer, en el centro del placer, y bueno, ya cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Para el consumo de sus productos. Después tenemos el sabor amargo, que también, bueno, va de la mano con la activación de canales, ya no son tanto receptores, sino en presencia de la abundancia de estos cationes, en este caso el potasio, va a activar dichos canales y también activan un segundo mensajero. A diferencia, como ya habíamos hablado de los otros, los ácidos y el ácido y el salado, el sabor ácido y el salado, se activan por medio propiamente de los cationes, ya no un segundo mensajero. Los ácidos por medio de hidrogeniones y el salado, pues por el sodio. Se han hecho experimentos en los cuales en ratas y se ha probado en humanos en los cuales se dan inhibidores de los receptores de sodio, como es la amilorida, entre otros, para ver si la persona aún percibe el sabor salado a pesar de la inhibición de otros receptores. Y sí, se comprueba que hay una disminución, pero no la evolución absoluta del sabor, lo que da a pensar que faltan otras circunstancias a investigar para saber cómo se da el sabor completamente de lo salado y de los otros sabores también. Dentro de las alteraciones del gusto, déjenme poner esto en silencio, una disculpa. Dentro de las alteraciones del gusto tenemos la edad. Con la edad disminuye la sensibilidad a lo salado, más en hombres que en mujeres, y disminuye la producción de saliva. La saliva es un componente importante tanto para el lavado de los receptores como la permanencia o el adecuado funcionamiento de los receptores y la yema gustativa como un funcionamiento completo en sí, mantener hidratada la mucosa, ¿no? Y por lo general, el dulce es de todos el menos afectado. Filogenéticamente corresponde también al hecho de que la búsqueda de los carbohidratos nos permite a nosotros
saber que un alimento tiene carbohidratos a partir del sabor dulce y por tanto nos permite mayor supervivencia, ¿no? Más que lo salado, por ejemplo, una persona puede echarse 1 kilo de sal y pues bueno, puede quedar gravemente deshidratado, pero el dulce pues por lo menos nos genera ATP. La enfermedad periodontal y la gingivitis. Innumerables situaciones nos han llegado de que pacientes que no solo ellos seguramente perciben su mal sabor, sino nosotros percibimos su mal olor. Esto inclusive la enfermedad periodontal y la inflamación de la mucosa como tal aumenta el umbral de los sabores, es decir, es más difícil activar estos receptores en presencia de inflamación. Lo bueno es que mejora con la higiene. En las enfermedades renales crónicas sobre todo, pues se habla de 2 situaciones. Uno, las toxinas que se secretan por la saliva y dos, las toxinas que permanecen en circulación de la sangre que afecta la transducción a nivel del sistema nervioso central de los sabores, pero se inclinan más a las toxinas en la saliva que activan los receptores. Y la deficiencia de zinc. No sé si algún R1 esté por aquí presente, pero es importante porque hay algunas recomendaciones de la OMS, de la Asociación Panamericana de la Salud y demás, en que, por ejemplo, en la diarrea se den 14 días de zinc al paciente. Esto bajo el argumento de que el zinc es un cofactor de muchos procesos enzimáticos para llevar a cabo el recambio celular y la recuperación de la fisiología y el epitelio intestinal para disminuir la situación de la diarrea, ¿no? Lo mismo sucede aquí en las alteraciones del gusto. La deficiencia de zinc, como ya vieron, necesitamos la activación de este segundo mensajero que será la proteína G y una cascada de enzimas. La deficiencia de zinc, pues nos alteraría esta cascada de enzimas. Por supuesto, mejoran con diálisis. Y la diabetes, ni se diga, la neuropatía diabética que ya conocemos a partir de la vía del inositol 3-fosfato, perdón, alterando, perdón, no es la vía de inositol 3-fosfato, alterando el recubrimiento de las células neuronales y la disminución de la producción de la saliva. Esto por alteración periférica del sistema autónomo, pues, nervioso. Algo clásico que se habla en la bibliografía es el sabor metálico de la carne por ciertos medicamentos, entre ellos la quimioterapia. El quimioterapéutico en la saliva estimula los receptores. Esa es una de las razones por las cuales altera el gusto. Ahí también puede haber cambios anatómicos y muerte celular de las papilas o daño a células neuronales de la vía aferente, es decir, la vía que viene a traducir todas estas situaciones. Lo bueno es que mejora aproximadamente en 6 meses, sin embargo, no al 100%. Y la radioterapia también genera esta misma alteración. O sea, la quimioterapia y la radioterapia por lo general van en conjunto y ambas generan el sabor metálico. Pero la radioterapia genera pérdida de células progenitoras del gusto. Cuando vimos la microanatomía de la célula gustativa, también vimos que hay células basales. Estas son las progenitoras y en un promedio de, me parece, entre 10 y 14 días hay una renovación del epitelio gustativo cuando éste se vea lesionado o afectado, ya sea por quemaduras, ya sea por lesión por cáusticos o cualquier otra situación. O cuando nos tomamos el café súper caliente, también hay lesión. Por supuesto, el arresto de la proliferación celular, alteración de la sinapsis de las terminales, bueno, la xerostomía inducida por radiación. Vemos que la saliva tiene un componente importante. De hecho, se han hecho estudios en los cuales las personas deshidratadas prueban la misma comida que una persona no deshidratada y por el simple hecho de la falta de saliva, el sabor no es el mismo y ni siquiera genera el mismo placer. También mejora en 6 meses aproximadamente, pero no al 100%. Vamos a hablar de un pequeño caso clínico. Lo voy a leer. Es masculino de 11 años de edad, sin comórbidos, antecedente de rinitis alérgica tratada con fluticasona en spray nasal en control y asma actualmente en control. De los quirúrgicos, al nacer se realizó una circuncisión, a los 7 años una adenomigdalectomía, se fracturó el brazo izquierdo a los 9 años sin requerir cirugía. Acude a valoración referido por médico general, quien menciona que desde hace 3-4 años ha notado que no percibe el sabor de las comidas en la mitad de atrás de la lengua, cuando anteriormente era normal. A la exploración física, una otoscopía sin alteraciones, conductos auditivos permeables, membranas timpánicas íntegras, no hay datos inflamatorios.
Rinoscopia anterior, fosas nasales permeables, cornetes en ciclo, no hay descarga meatal, mucosa hidratada y sin puentes hialinos y septum lineal. La cavidad oral con una lengua y úvulas centrales, paladar íntegro y ojival, perdón, piezas dentales en adecuado estado higiénico, no hay lesiones en mucosas yugales ni en dorso lingual, lechos amidalectomizados, pilares sin datos inflamatorios, faringe posterior levemente granular, sin descarga. La pregunta sería, ¿cuál es el origen de la ageusia posterior más probable de este paciente? No sé si alguno quiera comentar al respecto de los que no han visto la presentación. Ok. Entonces, de las respuestas, la que más pudiera tomarse como correcta, en este caso, no como más, la correcta sería, perdón, se trabó esto, C. Se han reportado casos raros, pero se han reportado de lesión de rama lingual del nervio glosofaringeo, el noveno, en el polo inferior del lecho amigdalino, causando ageusia ipsilateral del tercio posterior de la lengua. En este caso, pues aparentemente se lesionaron los dos. Inclusive se han hecho estudios de ver, pues, cuál es la incidencia de que esté expuesto este nervio a la hora de hacer una amigdalectomía. Y bueno, por no entrar en detalles en el artículo, nos habla de que aproximadamente de 138 niños, el 28% al menos tuvo, ya sea izquierda o derecha, una rama lingual del glosofaringio expuesta al momento de quitar la amígdala. Y tenían una cierta predilección por el lado izquierdo. Se habla de que pudiera deberse a la técnica del cirujano por la mayoría ser diestros, pero se tiene que estudiar más a fondo, ¿no? Y así es como se vería. Es un poco difícil a veces observarlo. Yo creo que con una buena luz y si nos ponemos a vigilar, tal vez más de alguno de nosotros lo ha visto, pero no se ha dado cuenta. Puede ser. Inclusive Otsuka y algunos otros investigadores han hecho estudios en cadáveres en los cuales han encontrado una separación del nervio lingual conforme al tejido de la amígdala, no de la cápsula, de la amígdala, de aproximadamente 1 a 2 milímetros y se habla de un 21% en población adulta, es decir, se cumple esta proporción que pudiera ser importante. Raro, pero pues ahí hay un dato más, ¿no? Dentro entonces de las alteraciones del gusto, la amigdalectomía también puede generar un daño indirecto del nervio lingual. La ventaja, o bueno, entre comillas ventaja, pues que es rara. Los traumatismos cráneoencefálicos, ya sea que dañen el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico o propiamente que se genere un EBC. Y la serostomía la disminuye la estimulación de los receptores. Y el tratamiento, pues bueno, el cialogogo, ¿no? Mencionado. Y también algo que casi se me olvidaba mencionar, el sabor fantasma, así como las lesiones del miembro fantasma, de a posterior a una amputación o algo, por, por querer ahí explicar más a detalle. La parálisis de Bell y el neurinoma del nervio acústico, eh, por ser una lesión de la vía aferente, al haber una falta de estimulación en el sistema nervioso central, al haber una falta de feedback de que no hay activación al menos, pero si hay una irritación en la vía aferente, bueno, se genera el sabor fantasma y generalmente mejoran a los 6 meses. Entonces, otras situaciones que pueden generar alteración del gusto son muchísimas, pero están los tumores del sistema nervioso central, las estomatitis virales, el embarazo y ciclo menstrual, la anemia y las atrofias papilares como en la mucopolisacaridosis tipo 2 o la lengua de frambuesa en la fiebre reumática. Algo importante del embarazo y el ciclo menstrual es que, por lo general, las mujeres son las que más acostumbradas están a tener cambios hormonales, ¿no? Y no es raro que cuando una mujer empieza su embarazo y empieza con una oleada de estas hormonas que se secretan en la saliva y son detectables en la saliva, disminuyen el umbral de los receptores para tener un mayor capacidad para sentir los sabores. Esto se habla filogenéticamente de que corresponde a que la mujer
tiene mayor percepción de sabores para permitirse buscar mejor calidad de los alimentos para alimentarse y, bueno, llevar a cabo el embarazo, ¿no? Pero este cambio de hormonas en la saliva puede propiciar náuseas en su pareja. Entonces, jóvenes, si ustedes están besando a su pareja y les dan náuseas, pregúntenle si no está por ahí un embarazo probable. Siguiendo con la presentación, el tabaco. El tabaco tanto fumado como mascado, hay algunos de chicles de nicotina y así, también generan alteración en los receptores. Y los medicamentos, entre ellos el metotrexate, la dexametasona, los antihipertensivos. Los antihipertensivos, por ejemplo, creo que termino esta parte y seguimos con la siguiente parte, ¿va? Los antihipertensivos se lieca por el grupo sulfidrilo y los antibióticos, como por ejemplo el metronidazol, que causa glositis. ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente parte de la plática, que son cuáles son las fases de la deglución. Vamos a seguir, ya esta es la última parte de la presentación. Ahorita voy a crear nuevamente